Y precisamente para nosotros, para nuestra audiencia, a la que siempre atendemos, es muy importante darles a conocer estos mecanismos, esta información, porque la importancia que tiene en todo momento de tener este conocimiento si se presenta una emergencia es, como le digo, indispensable. Conocer los detalles y todas las características de cómo llevar a cabo los primeros auxilios. Hoy aquí en el foro nos acompaña el doctor Manuel Lavariega. Él, usted sabe, lo conoce, ha estado con nosotros interviniendo y cooperando, también colaborando con diferentes temas. Él es coordinador estatal de socorro y director médico de la Cruz Roja en el Estado de México y en la Ciudad de México. Pero también lo acompañan los voluntarios Alejandro Martínez y Moisés Pérez para aprender justamente un poco más sobre el actuar que se tiene que hacer, los procedimientos en momentos de emergencia como los que acabamos de ver. Doctor, muchas gracias. Muchachos, muchas gracias y bienvenidos siempre. Gracias. Gracias a este bebecito también que traemos. Tienen todo el equipo. Vamos a hacer una simulación con una persona adulta, pero también con un bebé, porque vimos los casos de bebés y cómo actuar en casa en cualquier momento de emergencia. ¿No, doctor? Adelante, cuéntenos qué se necesita, más o menos para que la gente también sepa que es indispensable contar con un botiquín de primeros auxilios en casa. Claro, pues tenemos un botiquín que, bueno, lo tenemos debidamente contemplado con los elementos correspondientes y necesarios. Siempre es importante que hagan su botiquín en casa para que tengan los elementos personalizados para la familia. ¿Qué tiene que tener, Doc? Por ejemplo, en casa, ahorita que está todavía la temporada vacacional, ¿qué es lo que normalmente deberíamos de tener un botiquín que nos puede brindar mucha ayuda? Debe de tener lo que regularmente todos sabemos, ¿no? Guantes, gasas, vendas, tal vez unas tijeras, jeringas, si sabemos aplicar inyecciones. Obviamente, y si no, también aprender. Eso es importante, aprender es fundamental. Los primeros auxilios no son legos, es decir, no es lo que vemos en la tele o lo que imaginamos que se puede hacer. Así es. Los primeros auxilios son importantísimos, estar capacitados, saber qué hacer, cómo responder y actuar ante una situación de emergencia. Yo quiero preguntarte algo antes de que pasemos a este tema demostrativo que me gusta muchísimo que nos vayan a enseñar aquí paso por paso de cómo dar una primera atención en lo que llegan los servicios de emergencia. ¿Qué hacer emocionalmente, Doc? Porque no es lo mismo que sea tu bebé el que se está ahogando que sea el bebé de alguien más. Hay emociones, hay nervios, hay mucho miedo y a veces dejamos que el miedo o la emoción nos invada. ¿Qué hay que hacer? Y eso es fundamental. Primero hay que guardar la calma. Digo, se dice muy fácil. Así es. Sé que es una situación a veces compleja porque puede ser nuestro familiar el que esté ahí. Pero hay que guardar la calma. Guardando la calma podemos responder mejor y actuar de mejor forma. Definitivamente. Es importante que en una familia no solamente una persona, doctor, tenga estos conocimientos porque, es que mi hermano sabe, entonces estamos seguros. Tiene que saber toda la familia, por lo menos los detalles y las características más importantes de primeros auxilios. Un niño puede conocer o desde qué edad puede conocer este tratamiento. Un niño puede llevar a cabo un procedimiento de primeros auxilios si, no sé, está en su casa solo con su abuela que lo está cuidando, su abuela de repente tiene un accidente y él se encuentra ahí, un niño de 12, 13 años, puede asistirla. O sea, es importante que también los niños tengan este conocimiento. ¿A partir de qué edad se puede tener, doctor? Hay cursos de primeros auxilios para niños. En Cruz Roja Mexicana ofrecemos cursos de primeros auxilios para la población en general. Entonces es importante que se acerquen a su delegación local de la Cruz Roja Mexicana para poder solicitar informes. Y sí, hay cursos especializados para que los niños sepan otorgar primeros auxilios y a veces lo obviamos, ¿no? Hasta que no lo necesitamos, pues no vemos la importancia de los primeros auxilios. Entonces, por eso es fundamental sensibilizarnos y hacer conciencia de aprender primeros auxilios. Es como una llanta de refacciones. Ojalá que no la usemos nunca, pero en el caso de necesitarla, hay que saber. ¿No? Doc, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a mostrar aquí? Bueno, ahorita nuestros compañeros nos van a mostrar, tenemos aquí dos maniquís que utilizamos para poder hacer toda esta parte de reanimación cardiopulmonar y también de desobstrucción de la vía aérea. Un adulto y un menor. En el video, sí, un adulto y un menor. Entonces aquí nuestro compañero Gadiel nos va justamente a mostrar este proceso. Adelante, Gadiel, cuéntanos. Muy bien, lo primero que se tiene que hacer es, si detectamos que la persona está inconsciente, acercarnos a él y preguntarle, oye, ¿te encuentras bien? Si el paciente o esta persona no responde, entonces activamos el sistema de emergencias, que es el 911, y enseguida descubrimos al paciente y lo que hacemos es detectar el sitio donde vamos a hacer o realizar la RCP. Déjame interrumpirlo rápidamente. En el momento que usted está diciéndole, ¿estás bien?, no se puede mover ni cambiar de posición. Se tiene que mantener siempre boca arriba. ¿Podría pasar algún accidente si se cambia de posición, si se mueve de una manera inconsciente para tratar de reanimarlo por la desesperación?
De ninguna manera. Aquí lo que importa es realizar RCP lo más pronto posible, Claro. en dado caso de que no cuente con pulso y Ok. no Muy bien. responda exactamente. Y respiración, Y exacto. enseguida activar el sistema de emergencias, que es el 911. Y en este caso, pues para que tengamos tiempo de abordarnos nosotros. Correcto. Descubrimos al paciente, ubicamos el sitio donde vamos a realizar RCP y realizamos las compresiones, específicamente con el talón de la mano, Así una es. sobre otra, y siguiendo un ritmo de 100 a 120 compresiones. ¿Con qué fuerza, doctor? Ok. Sí, porque Tenemos que realizar una profundidad de 5, no más de 6 centímetros. Lo podemos lastimar, ¿no? Exacto, más que nada siguiendo un protocolo que es la Asociación Americana del Corazón, así lo indica. Que De sean acuerdo. fuertes, que sean rítmicas. No demasiado fuertes No ni demasiado. tampoco demasiado ligeras Exacto. porque no funciona para nada, ¿no? Es correcto, porque prácticamente no vamos a hacer que la sangre circule y prácticamente llegue al cerebro, ¿no? Entonces nos Muy dijo bien. de 5 a 7 No, de pulsaciones. 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad de 5, no más de 6 centímetros. Ah, pero de 100, o sea, 100 veces. sí, no, a ver, correcto. es un trabajo muy importante, es Claro. cansadísimo O sea, además. estamos hablando de, Sí. de minutos, 2, 3 Sí. minutos. Sí, prácticamente lo ideal serían 2 minutos y ver si el paciente o esta persona recuperó el pulso. Ok, Correcto. muy bien. ¿En Eso qué es lo momento entra la parte de respiración de boca a boca o cómo se alterna estas pulsaciones con la respiración boca Ok, a boca? Como lo marca la Asociación Americana del Corazón, son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Cada 30 compresiones damos 2 ventilaciones. Muy bien. Nada más Anótelo hay en que- casa como una receta, ¿no? Así Correcto. es. Un protocolo. Nada más Sí, hay que sí. considerar que pues a la persona no la conocemos y entonces Así dar es. respiraciones boca a boca después de pandemia sí hay que tomarlo con conciencia, ¿sí? Si no, pues pura RCP, que es lo que importa. Muy bien. En este botiquín, qué bueno que dices eso, sobre todo después de pandemia y cómo cambian los protocolos. ¿Se puede tener, doctor, una bombita que tenga, que proporcione aire, oxígeno o algo así, justamente para no estar en contacto directamente con la persona? ¿Se tendría que tener también en el botiquín? Existen estos dispositivos, sí los usamos en prehospital y en hospital, pero bueno, es difícil que una persona en casa lo pueda tener Claro, y sobre todo sí. que tenga el entrenamiento para utilizarlo. Existen mascarillas que venden comercialmente, o valga la redundancia, para utilizarse como primeros auxilios una vez que tomamos estos cursos, o incluso hay otro tipo de dispositivos que son como unas bolsas de plástico que básicamente pues cubren la nariz y la cara para poder hacer justo estas respiraciones. Perfecto. Dejemos entonces que siga la explicación. Correcto, ahora vámonos con los niños, ¿no? Como lo vimos en el video, es importante que al menor sí lo rotemos, ¿sí? Correcto. Los pies enfrente de nosotros, descubramos siempre al bebé. En este caso en el video no se muestra, pero es importante para ubicar el sitio donde vamos a realizar la RCP. ¿Sí? Es importante que en los niños, de igual manera, en los piecitos, dar pequeños golpecitos para ver si tiene llanto, se mueve o hace alguna fasciculación. ¿Sí? De no hacerlo, entonces nos damos cuenta que no responde, activamos el sistema de emergencias y comenzamos la RCP, ¿correcto? Ok. Siempre en medio de las tetillas y Y ahí con los Con un pulgares. poquito correcto. de, claro, de menos con los fuerza. pulgares. Claro. Sí, tiene que ser con fuerza, es muy cansado si lo realizamos con los pulgares, pero de igual manera tiene que ser inmediato, ¿correcto? De acuerdo. La profundidad va a cambiar, sí, 4 centímetros. No mucho, pero es importante también medir nuestra fuerza, ¿correcto? Correcto. Muy Igual también de 30, 30 con una pausa, 30 hasta que sean 100 en total, aproximadamente. Por 2 minutos. 30 Total 2 pulsos, minutos ok. y después checar pulso, ¿no? Esperemos que en ese tiempo llegue el sistema de emergencias o si alrededor se encuentra alguien Claro. que conoce ya experto Claro, en claro. primeros auxilios, puede intervenir. En el caso de los primeros auxilios, a veces porque no somos expertos en el tema, a pesar de tener una capacitación, puede haber lesiones, digamos, en el caso del bebé o en el caso de presionar con el nervio, con el temor, con mucha fuerza, pero estas lesiones son menores comparadas con el riesgo de perder la vida, ¿de acuerdo? No es lo ideal que lesiones a nadie, pero las lesiones no son tan fatales como el tema de perder la vida por no poder respirar, digamos. Puede haber lesiones relacionadas al proceso de reanimación, principalmente las fracturas de costillas, que eso es algo que se puede llegar a presentar, pero aquí nuestro objetivo es salvar la vida de la Salvar la persona. vida. Entonces siempre Ok. nuestra prioridad va a ser salvar justamente bien. la vida de una persona. Ahora, Muy bien, la Fer. tercera parte, ya reanimados, si se logra reanimar a la persona, al adulto o al niño, ¿qué se tiene que hacer? Por ejemplo, en caso de ahogamiento por agua,
Se tiene que voltear para que saque todo el líquido, se tiene que levantar, cuánto tiempo se tiene que mantener acostado, o sea, qué es lo que sigue después de que ya finalmente se logre la reanimación. Ok, si hablamos de una persona o un bebé que está ahogado, idealmente es esperar el sistema de emergencias. ¿Por qué? Porque durante la reanimación, evidentemente el líquido, el agua puede salir y nosotros contamos con dispositivos para poderlo aspirar y que sea un poco más seguro. Pero de no tenerlos, lo ideal es cargarlo y acercarnos a un hospital o una clínica lo más cercano. Pero lo ideal siempre es esperar el sistema de emergencias. Sí, porque agua es otra cosa, Correcto. ¿verdad? Es Pero más luego uno delicado espera el y tema. si no llegan uno tiene que actuar muy rápido. Sí. O sea, entonces en ese momento si se reanima es cargarlo, pero tratar de sacar, o sea, o voltearlo para que... Podemos quizá como desobstruir la vía aérea, ¿sí? La desobstrucción de vía aérea. Voy a tomar... ¿Cuánto tiempo es maniquí. lo ideal para esperar los primeros auxilios, en este caso, para empezar a trabajar? Decir, ya ha pasado un tiempo considerable, tengo que empezar a dar primeros auxilios. Aquí lo importante, pues siempre es el factor en contra que tenemos, ¿no? Que es la posibilidad de complicaciones y el tiempo es fundamental. Entonces, sabemos primeros auxilios, hay que aplicarlos de inmediato. Ok. Y si no, pues lo importante, si no hay una persona que sepa primeros auxilios, es activar de inmediato el sistema de emergencias, que es el 911, para que llegue lo más rápido posible. Sí, a ver, aquí ojo con mucho ojo con esta situación, porque ante esta emergencia, la desesperación de la gente y que consideren, porque el tiempo es muy valioso, que no llegan los primeros auxilios, tratan de implementar justamente estos protocolos sin tener conocimiento y pueden afectar más al paciente por la desesperación. O sea, es mejor esperar a hacerlo mal. Correcto, Muy bien. esperar y obviamente pues proceder. A ver, adelante, por Correcto. favor. Hablando de la desobstrucción de vía aérea, la Asociación Americana del Corazón nos recomienda siempre nosotros colocarnos en una posición segura, ¿sí? Una posición segura puede ser de rodillas, en especial por nuestra seguridad y por la seguridad del menor, ¿sí? Tomar al pequeño de estructuras óseas, ¿sí? Como es la mandíbula, colocarlo en el antebrazo, ¿correcto? Para que tengamos más seguridad y dar 5 palmadas entre escápulas, ¿correcto? En espalda. Que sean fuertes, ¿sí? Ok. A veces Fuertes. tenemos miedo de lastimar, pero importa más desobstruir la vía aérea. Tiene- ¿sí? exacto, Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Después, en este caso, si tenemos el acceso a alguna mesita, podemos colocarlo en la mesa, ¿sí? En este caso, vamos a simular la mesa aquí, se coloca el bebé, posición segura, recordemos que esto lo hacemos descubriendo el tórax y 5 compresiones, ¿correcto? Una vez está así, rotamos al bebé y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Y Ok. así ¿Esas cuántas sucesivamente. veces, cuántas repeticiones tiene que ser de voltearlo, Pues darle hasta que justamente salga con el objeto, pulgar ¿no? y voltearlo? Exacto, hasta que salga el objeto. Estos maniquís y este entrenamiento ustedes lo podrían tener en Cruz Roja Mexicana y estos maniquís están diseñados para que después de ciertas compresiones y ciertos golpes entre Ya. escápulas llore. Eso quiere decir que entonces se Lo desobstruyó la hiciste vía correcto. aérea. Correcto. Ok, uf, qué angustia, Dios mío. Bueno, Sí, ahora esas obstrucciones, por ejemplo, son para bebés, pero cuando son, rápidamente, doctor, para una persona adulta, se dice que se hace un abrazo. ¿Cómo se llama ese abrazo que por la parte de atrás para tratar también de desobstruir la tráquea y sacar un objeto que esté pues atravesado, obstruyendo? Justamente es la maniobra de Heimlich. Entonces, esta Exactamente. maniobra es con un adulto. Sí, en especial importa mucho la seguridad también de igual manera del proveedor que va a brindar Sí. los primeros auxilios. Entonces nos vamos a colocar detrás de la persona que está sufriendo la obstrucción. Vamos a abrazar nuestra mano, sí, cerrarla así y prácticamente En son puño compresiones. y la rodeamos así. Correcto, más seguro antes de esto, ¿no? Porque nos podemos lastimar así. Correcto. Tiene que ser abrazando nuestro puño y son compresiones abdominales, ¿sí? Ok. Entonces, actualmente la Asociación Americana del Corazón recomienda de igual manera que el niño dar 5 palmadas entre las escápulas, ¿sí? Son 5 palmadas en las escápulas y posterior nos colocamos atrás de la persona si es que se encuentra todavía de pie, por la desesperación es muy común, y damos las compresiones abdominales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Esto puede ocasionarles dolor, Sí. sin embargo ya hablamos de que es mucho mejor, más beneficio para desobstruir la poder vía ayudar aérea. a alguien. Ok. Está consciente la persona en ese momento porque dices que tiene dolor. Entonces, las personas si llegan a estar en una situación así, que contemplen que es completamente normal ese dolor, ¿no? Exacto, por lo regular ellos piden ayuda. se Claro, están por ahogando supuesto. o hacen señales. Bueno, el tiempo siempre apremia. Un tip más, Doc, que nos puedas dar de primeros auxilios en Yo creo casa. que acá es importante las ¿Sí? heridas, Ok. que justamente
pues deben de verificarse, deben de tratarse. Imaginemos que esto pues es una herida para hacer un vendaje también importante correspondiente. Sí, gracias. Pues primero que nada es importante mencionar esto, ya que es algo que nos puede pasar en el día a día, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la escuela, en nuestro hogar, ¿no? Algo muy importante que son las heridas y las fracturas. En este caso les voy a hablar, pues, primero de las heridas. En el caso de que lleguemos a presentar una herida o nosotros presentemos una situación así, pues lo primero es acercarnos a la persona, ¿vale? Como lo mencionó el doctor, pues guardar la calma y posteriormente revisar rápidamente a la persona, ¿de acuerdo? Identificamos qué tipo de herida tenemos, ya sea una herida lacerante, una abrasión, que a veces son como los famosos raspones. ¿Qué tipo de herida es la que Esta es una herida lacerante, ¿vale? Ok. Es una herida un poquito más grande que nos puede generar una hemorragia, pues puede ser arterial o venosa, Ok. ¿de acuerdo? Obviamente nosotros, en cuanto nosotros identifiquemos la herida, lo primero es con una gasa o una tela pues limpia, colocarla sobre la herida, ¿de acuerdo? Sin presionarla, solamente contemplar que deje de irrigar sangre o cómo se tiene que poner la gasa, solamente encima o Hay que, hacer presionarla? hay que hacer una ligera presión. Tampoco Ok. podemos presionar mucho porque podemos cortar el flujo Lastimar, sanguíneo claro. y pues no es el objetivo, ¿vale? Aquí Ok. el objetivo es únicamente Hacer una presión presionar muy normal, para parar el digamos. sangrado, ¿de acuerdo? Ok. Aunado a eso podemos con una venda, en Sí. este caso pues tenemos 2 vendas, que sería lo ideal tenerlo en nuestro botiquín de primeros auxilios. Esta es una venda de 5 centímetros y esta es una venda de 10 centímetros. Hay vendas de más tamaños que ocupamos para otro tipo de situaciones, pero en este caso pues vamos a ocupar la ¿De venda acuerdo? de 5 centímetros, le quitamos el seguro y obviamente sin dejar de hacer la presión, si nos podemos apoyar de alguien mejor, ¿vale? Y vamos a hacer pues movimientos, vamos a enredar la venda. Normalmente conocemos un vendaje que es solo darle la vuelta, pero este no es como lo más seguro, ¿de acuerdo? ¿Hay que hacerlo cruzado? Aquí no lo se puede ideal sería comprimir. hacer un vendaje cruzado, que Exacto. podemos hacer lo torcemos y ¿De hacemos acuerdo? un vendaje cruzado. Esto para que nos dé más estabilidad en el vendaje Exacto. y podamos hacer pues el objetivo, que es parar el sangrado. ¿De acuerdo? Si nosotros llegáramos a presentar alguna fractura en esta misma herida, o sea que fue por alguna caída, etcétera, podemos identificar la fractura porque va a haber dolor. Va a haber Claro. dolor, va a haber inflamación, va a haber imposibilidad para que la persona pueda mover la extremidad, ¿de Claro. acuerdo? Aquí lo ideal obviamente es no regresar la extremidad a su posición original Eso o no, no intentar nosotros no hacer moverlo. nada de eso, ¿no? Porque podemos complicar más la situación. Podemos Sí, no, nada de, fracturas espérate, expuestas. Flojito, flojito y tras, le regresas No, el no, hombro, no, el codo, no, no, nada de eso, no, o sea, que eso se encarguen los Muy especialistas. bien. Sí, no, lo ideal es no mover, ¿vale? Aquí, pues obviamente si nosotros identificamos que puede haber inclusive deformidad también o sospechamos de alguna fractura, en nuestro botiquín de primeros auxilios lo ideal sería tener unas... son férulas rígidas o férulas moldeables, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que son unas férulas pequeñas que caben en cualquier botiquín y las podemos ocupar. Si no llegamos a tener esas férulas, podemos ocupar un cartón que podemos moldear al tamaño de la extremidad, ya sea un brazo o sea Sí. alguna pierna. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, obviamente nosotros si llegamos a identificar es no moverla, colocamos la férula y con este mismo vendaje podemos asegurar esa férula pues para que no se mueva. Ok, wow. Muy bien. Bueno, qué importante es hacer esto, porque a veces ni una venda sabe colocar uno, ni sabe cómo reaccionar. Y aquí lo estamos haciendo Qué con importante tranquilidad, saber pero esto. ¿sí? imagínate el momento que estás frente a una persona, un paciente que tenga una herida, siempre Así lo es. más importante es guardar la calma, es lo más importante. Definitivamente. Personas que se impresionan mucho con la sangre, pero pues al final de cuentas nos tendríamos que acostumbrar un poco a eso, ¿no, doctor? ¿Se puede llegar a acostumbrar a alguien que no está o que no es tan propenso a eso, a una situación así para poder ayudar a una persona en problemas? Claro, yo creo que no es costumbre, es tener la seguridad y el conocimiento suficiente para poder actuar y realmente hacer una diferencia y ayudar. Les agradecemos muchísimo que hayan venido a darnos un poco de luz en este tema. En casa es muy importante estar preparados y recordar los cursos que se hacen muy cotidianamente en la Cruz Roja Mexicana. Muchas gracias y gracias a la Cruz Roja también. Sí, ¿cómo se pueden ¿No? acercar? ¿Con quién? O sea, preguntan en qué parte de la Cruz Roja Mexicana para tomar estos cursos, doctor. Claro, pueden entrar a las redes sociales y a la página web de la Cruz Roja Ahí está el calendario, Mexicana.org.mx, ahí están todos los datos de contacto, a los centros estatales de capacitación. Entonces pueden ir a cualquier delegación de la Cruz Roja a solicitar información para los cursos de primeros auxilios y muchos más cursos que ofrecemos. Gracias por su paciencia siempre y gracias Sí. por siempre estar en nuestros peores momentos. La verdad, ahí siempre está la Cruz Roja auxiliando. Estamos siempre a sus De manera- órdenes. y con un gran corazón. Muchas gracias de Gracias a verdad. ustedes. Gracias a ustedes. doctor.